Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y confidente en el mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque prepárense. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que honestamente nos tiene a todos emocionados. Bomba. Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos de nuevo. La frase lo revela todo. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la esperanza. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ama un buen reencuentro romántico, especialmente cuando se trata de dos estrellas tan queridas y talentosas como Kerem y Hande? Ya saben que a mí me encanta el mundo de las series turcas y, por supuesto, la pareja que formaron en Love is in the Air fue simplemente mágico. La química, la conexión, todo era perfecto. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que la magia ha vuelto a revivir? Antes de que sigamos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y celebridades turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones también para que no se pierdan nada. Dicho esto, arranquemos con este vídeo lleno de chismes jugosos y análisis apasionados. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la mecha se encendió como suele suceder en estos casos, gracias a las redes sociales. Un pequeño detalle, una foto sospechosa, un comentario enigmático, y ¡boom! La chispa saltó. Pero antes de entrar de lleno en los detalles, es importante refrescar la memoria y recordar el inicio de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, y su química en pantalla era simplemente explosiva. La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, fue un éxito rotundo, y la pareja protagónica se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. La serie contaba la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños cuando le retiran la beca que le permitía estudiar en Italia. En su desesperación, Eda decide enfrentarse a Serkan Bolat, un exitoso empresario que es el responsable de la cancelación de su beca. Sin embargo, un giro inesperado del destino los lleva a fingir un compromiso para conseguir lo que ambos desean. Eda necesita recuperar su beca y Serkan, que necesita impresionar a sus padres, ve en Eda la solución perfecta. A medida que avanzaba la serie, la relación entre Serkan y Eda, interpretados magistralmente por Kerem y Hande, evolucionaba. De la tensión inicial pasaban a la amistad y finalmente al amor. La serie estaba llena de momentos románticos, divertidos y emotivos que cautivaron a la audiencia. La química entre los actores era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban sin palabras, era simplemente hipnotizante. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo más allá de la pantalla. Su romance, que parecía haber nacido en la ficción, se materializó en la vida real. Durante la filmación de la serie, los rumores sobre su relación se intensificaron y, para alegría de sus seguidores, finalmente confirmaron su romance. Fueron una de las parejas más mediáticas del momento y sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales y sus muestras de cariño eran el deleite de sus fans. Era como vivir en un cuento de hadas moderno. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes en la serie, sino también de la pareja real. Sus fotos juntos, sus viajes, sus gestos románticos, todo era motivo de celebración y de esperanza. La pareja se mostraba muy unida y enamorada, y parecía que su amor iba a durar para siempre. Lamentablemente, como ocurre a menudo en el mundo del espectáculo, su romance llegó a su fin. La noticia de su ruptura, anunciada a principios de 2022, dejó a muchos con el corazón roto. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la separación, los fans especularon sobre diferentes razones, desde compromisos laborales hasta diferencias personales. Algunos especulaban sobre la incompatibilidad de sus apretadas agendas, otros hablaban de diferencias en sus personalidades, y otros incluso apuntaban a terceros en discordia. Lo cierto es que la noticia de su separación fue un golpe duro para sus seguidores, que habían invertido tanto cariño y esperanza en su relación. La noticia de la ruptura, aunque triste, no impidió que ambos continuaran con sus carreras profesionales.
Tanto Kerem como Ande son actores talentosos y trabajadores, y continuaron cosechando éxitos en sus proyectos individuales. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores actuales. ¿Qué ha desatado la especulación sobre un posible reencuentro? Pues bien, como mencioné antes, todo comenzó con las redes sociales. Los fans más observadores notaron ciertos detalles que alimentaron la esperanza. Por ejemplo, hubo una coincidencia en lugares y eventos a los que ambos actores asistieron. Podría ser coincidencia, por supuesto, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Empecemos con los pequeños detalles. Fotos de ambos en el mismo restaurante subidas por casualidad por otros comensales. Coincidencias de vestuario, donde parece que ambos se visten de forma similar en la misma semana. Y por supuesto los comentarios que en muchas ocasiones hacen los amigos de ambos en sus redes sociales. Y que no se nos olvide las entrevistas. Muchas veces las indirectas son más claras que las directas, ¿verdad? Las redes sociales se convirtieron en el terreno de juego de los fans, que analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario en busca de pistas. Los hashtags como @KeremIsBack, @AndeKeremForever y @SenAlCamBrevival inundaron las redes, demostrando el fervor y la esperanza de los seguidores. Los foros y grupos de discusión se llenaron de debates, análisis y especulaciones. Comencemos con los detalles concretos que han alimentado los rumores. Se ha rumoreado que ambos fueron vistos en el mismo restaurante en diferentes ocasiones, pero en el mismo periodo de tiempo. Algunos fans incluso lograron tomar fotos discretas de ellos, aunque no juntos, pero sí en el mismo lugar. Esto, por supuesto, desató la especulación, ya que muchos interpretaron esto como una posible cita, o al menos, como una señal de que se estaban frecuentando. Otro detalle que llamó la atención fue la coincidencia en el vestuario. En varias ocasiones, Kerem y Ande fueron fotografiados luciendo prendas similares, como chaquetas de cuero, jeans ajustados y camisetas de colores neutros. Esto, aunque podría ser simplemente una coincidencia de estilo, alimentó la idea de que podrían estar coordinando sus atuendos. Los comentarios de los amigos en común también han sido objeto de análisis. Algunos amigos cercanos de ambos actores han dejado comentarios en sus publicaciones de redes sociales que han sido interpretados como indirectas o guiños a una posible reconciliación. Estos comentarios, aunque ambiguos, han avivado la esperanza de los fans. Las entrevistas, como mencioné, también han sido clave. En varias ocasiones, tanto Kerem como Ande han sido preguntados sobre su relación pasada y sobre la posibilidad de un reencuentro. Sus respuestas, aunque cautelosas y evasivas, han sido analizadas minuciosamente por los fans. Algunos interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe cariño y respeto entre ellos, mientras que otros creyeron ver esperanza en sus respuestas. Pero, ¿qué tan probable es que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Primero hay que tener en cuenta que después de su ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Kerem Bürsin ha participado en varios proyectos exitosos, incluyendo la serie Jakob Seversen, y Ande Erçel también ha tenido éxito en su carrera, participando en Bambaşka Biri. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en mantener una vida discreta, lejos del ojo público. Kerem, por su parte, ha continuado demostrando su talento actoral, con papeles que le han ganado el reconocimiento de la crítica y del público. Ande, por su parte, ha seguido consolidando su carrera como actriz, protagonizando series que han tenido gran éxito. Por otro lado, también hay que considerar la gran cantidad de cariño y apoyo que ambos siguen recibiendo de sus fans. La gente amó la pareja que formaron en Love is in the Air y muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Esto puede ejercer cierta presión, y es posible que ambos actores sean conscientes de ello. La base de fans de Kerem y Ande es enorme y muy leal, y sus seguidores han demostrado su apoyo incondicional a lo largo de los años. Los fans no solo admiran su talento como actores, sino también su personalidad y su forma de ser. La esperanza de verlos juntos de nuevo es un sentimiento muy arraigado en la comunidad de fans. Además, el reencuentro podría ser beneficioso para sus carreras. Volver a estar juntos, ya sea en la vida real o en un proyecto profesional, seguramente generaría un enorme interés mediático y aumentaría su visibilidad. Un proyecto en común, como una nueva serie o película, sin duda, atraería la atención de los medios de comunicación y de los fans de todo el mundo. Sería un evento mediático de gran magnitud,
y sin duda, impulsaría sus carreras a nuevos niveles. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Lamentablemente hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de Hande Erçel. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre una posible reconciliación, y tampoco han dado señales directas en sus redes sociales. Los rumores se basan principalmente en las observaciones de los fans y en algunos medios de comunicación que han especulado sobre el tema. La ausencia de confirmación oficial es un factor importante a tener en cuenta. Tanto Kerem como Hande son muy celosos de su privacidad, y es comprensible que no quieran hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Es importante recordar que los rumores son solo eso, rumores. A veces los fans interpretan pequeños detalles y los convierten en grandes historias. No quiero decir que no haya posibilidades, pero es crucial mantener la calma y no dejarse llevar por falsas expectativas. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y cualquier cosa puede pasar. La cautela es importante, pero también lo es mantener la mente abierta. Analizando la situación desde una perspectiva más objetiva, hay pros y contras en la posibilidad de un reencuentro. Por un lado, está la nostalgia y el cariño que el público siente por esta pareja. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos. Por otro lado, está la privacidad y la libertad que ambos actores tienen ahora mismo. Si están felices con sus vidas actuales, tal vez no quieran volver a estar expuestos a la atención mediática que conlleva una relación pública. La decisión de volver a estar juntos, si es que existe, es una decisión muy personal que solo les corresponde a ellos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y por supuesto, manteniendo una pizca de esperanza. Al final, el amor y la felicidad de cada uno de ellos es lo que realmente importa. Lo importante es que ambos sean felices y estén bien, sin importar si están juntos o no. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo más importante. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un placer compartir mis pensamientos y especulaciones con ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima, mis amores.